Consuelo Gerí, aquí en Mixquitaqui. Bienvenida, Consuelo. Qué linda la canción Tostito. ¿Qué significa? Me estabas contando. ¿Qué significa Tostito? Crespito. Crespito. Una composición del maestro Julio Humala. Y esta canción además fue finalista en la última edición del Festival de Claro, ¿no? Así es, en septiembre, sí. Y muy contentos nosotros por haber participado y de verdad ha sido una experiencia linda. Una experiencia linda, sí, en serio. Qué lindo, Consuelo, que estés con nosotros compartiéndonos tu más preciado obsequio para el público, porque por fin pudiste editar tu primer disco. Así es, Damaris. Estoy contenta porque además presentamos este disco este próximo 15 de febrero en la Noche de Barranco. Están todo el público invitado. Esperamos su participación en este evento que va a realzar de verdad la calidad. Sí, yo he estado escuchando tu música y me gustó mucho la calidad con la que tu voz es linda, es suavecita, acogedora. A mí me gusta ese tipo de voz, es mi estilo de la música que escucho. Y escuchamos la música tradicional con mucho nivel. Eso yo lo he sentido a la hora que escucho tu canción, tu música, y creo que es una buena opción para estos momentos donde hay de todo, hay una variedad infinita en el folclore. Y nada, que te felicito mucho, Consuelo. Espero que este concierto sea como lo esperas, con todo el público, Damaris, y con toda la energía buena que es necesaria para presentar sobre todo un disco. Sí. Que me dijiste que por fin salió, pasaste por mil dificultades, y además también ha sido una experiencia muy rica. Conocí mucha gente importante, de mucha calidad, grandes músicos que me van a acompañar este 15 de febrero, y de verdad estoy muy contenta. Y además va a estar muy importante, Damaris, la corporación de Chano Díaz Límaco. Sí, estuvieron acá también. Sí, y va a ser de verdad un evento de calidad. Es lo que queremos que la gente disfrute de la buena música, porque este disco ha sido de verdad hecho con mucho cariño, porque además ha sido como una necesidad para mí, sí. Porque de verdad la mayoría de las canciones son recopilaciones de nuestros paisanos, de nuestra gente que le gusta la música tradicional, y por ahí tiene algo de una música contemporánea, pero como un matiz. Qué lindo, Consuelo. Sí. Consuelo es odontóloga, pero viene cantando desde pequeña. Hizo una pausa para dedicarse a su profesión, a sus estudios profesionales de odontología, pero ahora regresó y pudo concretar su más anhelado sueño, que es terminar su primer disco, el cual lo presentará este próximo 15 de febrero en la Noche de Barranco, así que ya la gente está atenta. ¿Tienes una web o algún correo donde puedan escribirte? Al María_Consu_Gerí @hotmail.com, y los teléfonos del 996-66-1031. Y los esperamos de verdad. Van a estar grandes músicos, los músicos que nos acompañan, además de Julio Humala Lema, que es un gran concertista de guitarra, y Chano Díaz Límaco con la corporación. Consuelo Gerí aquí en Mixquitaqui, y nos va a presentar para despedirse esta canción del maestro Julio Humala, Mira. Mira para ustedes. Gracias, un tema lindo. Gracias, Damaris. Gracias por la invitación, Victoria, Damaris. Gracias. Se está secando, que se está muriendo. Mira, que le falta agua, le falta abrigo, le falta amor. De verdad. Vendrán aves tristes a beber de mi agua y a comer los tallos que me han de quedar. Esas golondrinas trocarán su canto, triste en alegría, luz de oscuridad. Esas golondrinas trocarán su canto, triste en alegría, luz de oscuridad.
de verdad. Vendrán aves tristes a beber de mi agua y a comer los tallos que me han de quedar. Esas golondrinas trocarán su canto, triste en alegría, luz de oscuridad. Esas golondrinas trocarán su canto, triste en alegría, luz de oscuridad.